Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, hace mucho que no he hecho un video sobre mi cabello. Ok, estoy breve, eso no es mi cabello, ustedes saben, es una peluca. Pero sí, ustedes van a ver mi cabello hoy. Quería compartir con ustedes mi tratamiento de henna. Entonces este video va a ser muy largo porque vamos a ir en detalles de los beneficios de henna y todo eso. No es la verdad, si ustedes quieren saber todos los beneficios de la henna, voy a poner los enlaces en el cuadro de descripción, así que pueden ir ahí a buscar, a leer y todo eso. Aquí vamos a ir directamente al proceso y los ingredientes. Bueno, el tratamiento de henna yo lo hago para fortalecer mi cabello. Ustedes ya saben, tengo el cabello tipo 4. Voy a poner una foto aquí, no sé exactamente cuáles de los 4, quizás tengo todo sobre esta cabeza, pero es por eso que hago este tratamiento. Aquí en Canadá se puede encontrar la henna en la mayoría de las tiendas de belleza, y también si lo quieres comprar muy barato, puedes ir a unas de esas tiendas indianas y lo venden bien barato ahí y es 100% natural. Yo la única cosa que aviso es comprar un producto que es 100% natural. Puede tener otras hierbas, pero que sea 100% natural. La marca que yo usé se llama Nupur y se puede encontrar en Amazon. Yo compré el mío en Amazon, un paquete grandísimo, hace como un año que lo tengo, y yo solo hago como 4 tratamientos al año, a veces 3. Y todavía me queda suficiente para un último tratamiento que yo voy a hacer en diciembre. Bueno, puedes hacer esta mezcla con agua, jugo de limón, té verde, vinagre de sidra de manzana, y eso es lo que yo uso. Pero si vas a usar el vinagre de sidra de manzana, por Dios, por el amor de Dios, por favor, no salgas de tu casa, porque este producto, esta mezcla apesta. Si tienes que salir de tu casa, por favor, usas limón. Como los dos son bien ácidos, tienen más o menos el mismo efecto, menos el olor. Si nunca has hecho este tratamiento, por favor, inténtalo en una pequeñita sección, porque hay gente que reacciona con este producto y no queremos un escándalo, y ustedes me dejan mensajes que yo les avisé a hacer eso y ahora no tienen cabello o tuvieron una reacción muy mala. Yo no soy responsable, es lo que yo estoy tratando de decirles. Mezclé media taza de henna con mi vinagre, y no miré el vinagre, pero mezclé hasta que se hizo como consistencia de yogur. Una vez que tenía esta consistencia, añadí 1/4 taza de aceite de oliva. Tienes que añadir el aceite, pero a mí me gusta con el aceite porque, no sé, hace algo a mi cabello. Una vez que tienes la mezcla hecha, lo vas a cubrir. Usé papel aluminio, pero si quieres lo puedes embalar en plástico, una bolsita, y lo vamos a dejar por un día para que se activen las cosas. Lo vamos a dejar por un día en un lado con temperatura ambiente. Lo abrí el próximo día y aquí está el producto final. Huele bien feo. Pero aquí está, ustedes pueden ver la consistencia. Ahora, cada vez que aplico el henna sobre mi cabello, hago mi tratamiento de aceite caliente antes de hacerlo. Si ustedes no lo han visto, voy a poner el enlace para el video de mi rutina cuando lavo mi cabello. Es más o menos la misma cosa, la única diferencia es que después de lavar mi cabello con jabón, jabón, no shampoo. Sí, dije jabón, no shampoo.
hago el tratamiento de henna después de lavar mi cabello con el jabón. Bueno, hice el tratamiento de aceite caliente. Dejo eso por 30 minutos sobre mi cabello. Luego lavé mi cabello. Esta vez usé mi jabón. Y es jabón africano. Se llama African Black Soap. Es decir, jabón negro de África. Lavé mi cabello en secciones. Y ahora vamos a aplicar la henna. Para aplicar la henna vas a ocupar guantes. ¿Por qué? Porque ese producto mancha todo, mancha el suelo, mancha los baños, mancha los dedos. No les quiero enseñar mis dedos porque y no podía encontrar mis guantes nice para el cabello, entonces usé estos guantes para limpiar, pero ustedes van a ver la diferencia al principio y al final del proceso. Para mí me gusta trabajar en secciones porque mi cabello no es tan largo, pero tengo mucho. Me gusta sentir como si cada cabello tiene el producto. Por eso me gusta deshacer mis trencitas y aplicar el producto. Pero no tienes que hacerlo. Puedes dejar tu cabello en trenzas y aplicar la henna sobre el cabello. Una vez que tienes todo el producto sobre tu cabello, vas a tener que cubrirlo. En esta casa nos encantamos reciclar, entonces usé 2 bolsitas del supermercado, como ustedes van a poder ver, y cubrí mi cabello. Una vez que mi cabello estaba cubierto con las bolsitas, puse un gorro y luego puse un durag. Y hago todo eso para asegurarme que el producto no escape. No quieres manchar tu ropa, pero al mismo tiempo, siempre cuando hago este tratamiento, tengo como 2 o 3 playeras para este proceso. Entonces, como me da igual, pero al mismo tiempo, si tienes que hacer cosas como ir al supermercado, lavar la ropa, ir en la calle, quieres asegurarte que todo está. La primera vez cuando estaba buscando información para este proceso, vi que tenías que dejarlo sobre tu cabeza por unos 2 horas al mínimo. Y es lo que yo hago. La verdad es que después de 2 horas y media, 3 horas, ya estoy cansada de tener todo eso sobre mi cabello, entonces voy y lavo mi cabello, pero lo puedes dejar por más. Yo digo que si estás usando como un base líquido ácido como limón, vas a tener que lavar tu cabello un poco más, como no lo dejas más de 3 horas, en mi opinión, pero puedes hacer lo que tú quieres. Lavé todo el producto después de 2 horas y media porque tenía algunas cosas que hacer en mi trabajo. Y aquí está mi cabello sin productos. Una vez que lavo el producto es como si yo puedo sentir los efectos. Es un poco como si había partes en mi cabello que eran vacíos y ahora están llenos del producto. No sé cómo describirlo, pero así se siente. Y mi cabello se siente más fuerte, no sé, se siente saludable, pero al mismo tiempo se siente un poco seco. Por eso hago mi tratamiento con acondicionador después. Es un tratamiento de 30 minutos. Uso mi acondicionador normal, que es Aussie Moist. La única diferencia es que aquí reciclamos, no gastamos. Y compré aguacates hace 2 semanas.
se hicieron maduros bien temprano y yo no quería tirarlas. Las guardé en el refri y las puse en mi acondicionador para este tratamiento. Por eso el producto tiene como un color un poco verde. Sí. Dejé el producto en mi cabello por unos 30 minutos y luego lo lavé. Una vez que lavé el acondicionador, hice mi proceso normal para preparar mi cabello para mis pelucas. Quería planchar mi cabello porque hace como dos años pienso que no he planchado mi cabello. La última vez yo hice como un blowout, pero no usé la plancha. Y no planché mi cabello porque en el momento que quería plancharlo, recibí un correo de una compañía que quería que hiciera una reseña de sus planchas. Entonces, en el próximo video que hago sobre el cabello, ustedes van a ver mi cabello planchado. Eso es casi todo para mi tratamiento de henna. Toda la información sobre los beneficios va a ser en el cuadro de descripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video cuando voy a tener mi cabello planchado. Chao. Ustedes saben que antes cuando grababa mis videos en español tenía que hacerlas como unas 4 o 5 veces, güey, porque me daba pena, tenía miedo de hacer errores y no sé, a veces no me gustaba cómo se escuchaba y ahora estoy como, me da igual, si ustedes entienden lo que estoy diciendo, eso es lo importante. Pero también como ahora hago más videos en español y estoy acostumbrada a hablar con ustedes, es un poco más fácil, es un poco más fácil. Muchas gracias a la gente que siempre me dejan comentarios corrigiéndome y todo eso. Me gusta mucho eso, porque siempre quiero mejorar mi español, quiero hablar mejor, quiero mantener este idioma y es difícil aquí en Canadá y quería viajar, pero como no podemos viajar por este pinche corona. Sí. Muchas gracias y chao.